comentando algo de lo que vive nuestro país a partir de la pandemia del COVID. Me gustaría que podamos en esta reflexión también pensar en el tema y ver qué luces, qué enseñanzas, qué pistas la palabra del Señor nos revela, nos anima, nos promueve para seguir luchando por nuestra vida y también por la vida del prójimo en nuestro país. En ese sentido, me pareció conveniente volver una vez más a releer los distintos relatos de sanidad que encontramos en los evangelios y hablar de sanidad en este contexto de pandemia sin duda que se hace muy necesario. Por eso en el texto que se ha dado lectura en el Evangelio de Marcos, un poco para recordar cómo Marcos presenta a Jesús haciendo distintos tipos de milagros y muchos de ellos tenían que ver directamente con milagros de sanidad. Leo nuevamente el texto de Marcos, capítulo 1, versículo 32 en adelante. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esto es lo que en los evangelios se denominan los sumarios, ¿no? Es un relato que expresa de manera muy sintética las acciones de Jesús. Y en este caso, en el texto que hemos leído está revelando que Jesús hacía muchos milagros, ¿no? Y expulsaba demonios y sanaba muchas enfermedades. Pero no nos dice qué enfermedades y tampoco nos dice qué tipo de milagros. Sin embargo, cuando uno lee todo el Evangelio de Marcos, se encuentra sorprendido porque menos mal que sí hay descripción de los relatos de los milagros. Y el primer punto que me gustaría compartir con ustedes y animarlos también a volver a leer estos relatos de los milagros, pero ahora leerlo en una situación distinta, ¿no? El contexto de pandemia en la cual nos encontramos, de enfermedad física, pero también de enfermedad emocional, ¿verdad? Hay mucho miedo, hay mucho estrés, mucha incertidumbre, qué es lo que va a pasar con nosotros, con nuestra familia, si el contagio va a continuar, cómo nos va a agarrar si acaso llegamos a contagiarnos. Entonces, leer nuevamente los relatos de los milagros de sanidad en los evangelios desde el contexto de pandemia, seguramente que vamos a encontrar nuevas cosas en estos relatos. Por ejemplo, yo les menciono un panorama así muy general de lo que podemos encontrar de los relatos de sanidad en el Evangelio de Marcos. ¿Qué tenemos en el Evangelio de Marcos? Tenemos unos 10 relatos o 8 relatos que nos hablan de sanidad, ¿no? La suegra de Pedro, que estaba con fiebre, el leproso, el paralítico de Capernaum, el hombre de la mano seca, la hemorroísa, el sordo mudo y 2 ciegos al final, el de Bethsaida y el ciego de Jericó. Entonces ahí tenemos una diversidad de relatos, por lo menos 8 relatos de milagros. También hay 4 relatos que tienen que ver con personas que estaban con espíritus inmundos, ¿no? Uno de ellos se encontraba en una sinagoga en Capernaum, el otro andaba por los sepulcros, el de Gadara. Luego hay otro relato de expulsión de demonios de una niña cuya madre va a buscar a Jesús e intercede por ella. Es un relato de expulsión de demonios a distancia, ¿no? Porque Jesús nunca vio a la niña, pero ella se sanó. Y por último, un padre que va en búsqueda de Jesús para que eche fuera el demonio de su hijo.
Entonces tenemos 8 relatos de sanidad, 4 relatos de expulsión de demonios y hay hasta un relato de resurrección que sería el de la hija de Jairo. Entonces fíjense ustedes, solamente en el Evangelio de Marcos tenemos esta diversidad de relatos, todos ellos tienen que ver con la sanidad del cuerpo, ¿no? Y cuando uno empieza a revisar con mayor detalle estos relatos de sanidad y de expulsión de demonios, nos encontramos allí con varias novedades, ¿no? Por ejemplo, todos los relatos nos narran que el proceso en el cual Jesús actúa es de manera muy variada, ¿no? En algunos casos el milagro se da en una casa, en otros casos es en una sinagoga, en otros casos es en la calle, es en el camino, es en una aldea, es cerca de un sepulcro, ¿no? Marcos ha ordenado sus relatos de manera que cada uno de ellos tiene sus aspectos muy particulares. Y a todos ellos y ellas, porque hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay jóvenes, ¿no? Que son los que recepcionan la sanidad. En cada caso Jesús siempre actúa de manera distinta. En algunos casos eh, tiene un contacto físico directamente con la persona, le toma de la mano, ¿no? En otros casos hay un contacto directamente con la zona que es afectada, en este caso del enfermo, ¿no? Le pone las manos sobre los ojos, en otros casos pone los dedos en los oídos de las personas, en otros casos solamente es su palabra, ¿no? En algunos casos es el tacto y es la palabra, en otros casos es a distancia, ¿no? Da la palabra a Jesús y la persona se sana estando a distancia. Y hay un caso más particular que es el de la mujer que tenía flujo de sangre, donde el milagro se da, según el Evangelio de Marcos, sin que Jesús se lo proponga, porque es la mujer la que toma la iniciativa, y la mujer piensa y dice, si toco solamente el borde de su manto, seré sana. Y dice Marcos que toque el borde del manto y la mujer sana. Y Jesús luego se da cuenta. Entonces, cada uno de estos relatos tiene sí sus particularidades y cuando uno los vuelve a leer, entonces, de alguna manera es sorprendida. Entonces, son una variedad de relatos de sanidad o de expulsión de demonios con una variedad de personas en distintos lugares y con procesos totalmente distintos. ¿Qué es lo que puede unir a todos estos relatos? Con sus particularidades, tal como Marcos nos lo narra, ¿no? Lo que une a todos estos relatos es que, y acá podemos encontrar naturalmente una primera reflexión o una primera enseñanza, que sería ya el segundo punto de nuestra reflexión en esta mañana, es un Jesús que está buscando siempre la sanidad de las personas, ¿no? Eh, Primero encontramos una variedad de relatos, con particularmente cada uno de ellos muchas sorpresas, ¿no? Muchas novedades, pero lo que sí podríamos de alguna manera resumir, y pasamos ya al segundo punto de nuestra reflexión, es un Jesús que está en permanente búsqueda de que las personas estén bien, que las personas estén sanas. Cuando uno lee el proceso de la sanidad de cada uno de ellos, también va a encontrar allí algunas sorpresas, ¿no? Entonces, para cerrar este primer punto, estamos invitados, ¿no? En este momento tan difícil que vive nuestro país, a volver a leer los distintos relatos de sanidad en los evangelios. Lo que acá estamos presentando mayormente es el Evangelio de Marcos. No hay que pensar que ya lo hemos leído, ¿no? Ahora vamos a leerlo con nuevos ojos, de una circunstancia muy particular. Quizá alguien en casa está enfermo, en la iglesia hay personas que han sido contagiadas, algún vecino. ¿Qué nos dice la palabra? ¿No? Y vamos a ver ahí a un Jesús que actúa siempre de una manera distinta.
siempre sorprendiendo muchas veces al enfermo o a la enferma y también al público que le rodea. Pero lo segundo es tan importante como esta variedad que Marcos nos presenta, porque vamos a reafirmar una vez más, ¿no?, que cada relato que leemos de sanidad tenemos que pensar en la importancia de la salud. Cuánto más necesario y urgente hoy en día hablar de la salud, ¿no? Es un tema que antes poco se conversaba, pero ahora es sin duda el punto central en nuestras conversaciones. Y hay veces hemos caído en una resignación, hay veces equivocadamente leemos, ¿no?, de que esta pandemia, hay algunos que dicen, sí, pues es el castigo de Dios, ¿no? Son lecturas que tendríamos que evaluarlo, porque lo que encontramos en los evangelios no es sino un Dios manifestándose a través de Jesús, que lo que busca permanentemente es que los seres humanos estén bien, tengan buena salud. Es la recuperación del cuerpo, ¿no? Cuerpos sanos. Y el trabajo de Jesús en el Evangelio de Marcos, por lo menos en estos 12 relatos que hemos mencionado en la primera parte, justamente nos hace pensar en eso. Es el rostro de Dios manifestándose en que cada ser humano esté bien, esté pleno. No es un conformismo, sino es todo lo contrario. Es el trabajo que hace Jesús, la preocupación de Jesús, el esmero que Él pone para que las personas estén bien, estén plenas, ¿no? Podemos recordar ese texto de otro evangelio, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no es posible estar plenos, estar bien, tener vida en abundancia si el cuerpo está enfermo. Entonces, leer los relatos de sanidad en los evangelios, especialmente en el Evangelio de Marcos, nos debe llegar a pensar en la importancia de estar sanos y en recuperar un rostro de Dios a través de Jesús en la búsqueda permanente de la sanidad. Cuando uno lee algunos relatos, nos vamos a encontrar allí con un Jesús que se preocupa por el cuerpo de las personas, ¿no? Hay un relato de un hombre que tenía una mano seca. Uno dice, bueno, pues una mano seca con la otra mano puede trabajar. Pero ahí Jesús entra a la sinagoga y lo pone a ese hombre al centro y le recupera la mano. Un evangelio que no son de los 4 evangelios canónicos que nosotros conocemos, ¿no? Sino otro evangelio presenta a este hombre que trabajaba como lo que conocemos hoy en día como un albañil, ¿no? Haciendo trabajos de construcción y siempre lo hacía solo con una mano, ¿no? Pero ahí se encuentra con Jesús en la sinagoga y Jesús hace que recupere la otra mano, ¿no? Le dice, extiende la mano y su mano queda sana. ¿Qué es lo que queremos decir ahí? Sí, es la preocupación para que todo el cuerpo esté bien, ¿no? A veces uno se conforma, ¿no?, diciendo, bueno, pues una mano está enferma, trabajo con la otra. No, es importante las dos manos. Y ahí viene esa sanidad de Jesús y se recupera la mano. O el otro caso del hombre que empezó a recuperar la vista, pero no veía totalmente bien. Jesús le pregunta, ¿cómo ves? Él dice, veo hombres, pero veo hombres que caminan como árboles, ¿no? No distingo con claridad. Y Jesús nuevamente interviene en los ojos de esta persona y hace que vea bien. Y dice Marcos que luego veía bien y de lejos y claramente a todos. ¿Qué podemos encontrar allí? Es esa recuperación plena del cuerpo del ser humano. Y ahí tenemos que luchar un poco con esa idea de que, bueno, no importa que el cuerpo esté mal, sí importa. El Dios que se revela en Jesús está muy interesado en que todo nuestro cuerpo esté bien. Por lo tanto, este segundo punto, ¿no?, que los relatos revelan un rostro de Dios en la cual se preocupa a través de Jesús porque el ser humano esté bien, esté pleno, nos debe de llevar a pensar en
problema de salud en nuestro país. ¿Quiénes se preocupan porque el ser humano esté bien, recupere totalmente la salud? Y ahí tenemos también que pensar en situaciones muy complicadas, ¿no?, en nuestro país. Y hay que decirlo, ¿no? ¿Serán las grandes empresas farmacéuticas que están interesadas en la salud de la gente, especialmente de la gente pobre? ¿Serán las clínicas que están interesadas en que el ser humano recupere su salud? Y ante estas preguntas, sin duda que ustedes tienen ya muchas respuestas, ¿no? Porque lo que ha demostrado esta pandemia no es sino que hay otros intereses, ¿no? Y cómo en nuestro país se ha estado negociando con la salud. Medicamentos, como ustedes saben, que costaban 1 sol, 2 soles, de la noche a la mañana empezaron a costar 25, 30 soles. Y pues si usted necesitaba para recuperar su salud por el COVID, qué sé yo, los 5 primeros días, varias pastillas, ¿no? Entonces uno empezaba a sumar y salía más de 100 soles. Y pues las personas no todos tienen esa cantidad de dinero. Entonces, ¿qué es lo que se estaba demostrando? ¿No? Que las grandes empresas farmacéuticas estaban negociando con la salud del pueblo y afectando directamente la vida de las personas, ¿no? Y pues el Estado no regulaba nada de eso, ¿no?, como si ha sido factible hacerlo en otros países, ¿no? Intervenir en un contexto de pandemia para evitar el lucro, ¿no?, para evitar lo que dice el texto bíblico, las ganancias deshonestas. Y si eso pasaba con las grandes empresas farmacéuticas que quieren naturalmente, pues, ¿no?, que haya enfermos, ¿no? Cuanto más enfermos hay, mejor el negocio para ellos. Así que si uno logra recuperar plenamente la salud, seguramente menos farmacias vamos a tener cerca de nuestras casas. Pero también se reveló otro aspecto muy lamentable, ¿no? Como las clínicas, ¿no? Ya muchos hablan de las clínicas usureras, ¿no? Las clínicas buitres, ¿verdad? Que hacían algo peor, ¿no? Recibían a los pacientes y los cobros eran sumamente excesivos, ¿no? 200.000, 300.000 soles. Y si el paciente no tenía recursos, simplemente lo sacaban. Y si se morían, pues era responsabilidad de cada familia. Entonces uno se pone a pensar cuando lee los textos bíblicos, estos espacios como las farmacias y las clínicas, que son espacios, se supone, donde uno puede ir con tranquilidad porque hay el objetivo de recuperar la salud de las personas, no era cierto, ¿no? Cuando uno lee estos relatos de sanidad, tiene también que pensar en el contexto en el cual estamos viviendo y cómo muchas empresas farmacéuticas no tenían una preocupación por la salud de las personas. Y bueno, el gobierno poco o nada hizo al respecto. Entonces nos encontramos en un contexto en el cual el tema de la salud sigue siendo todavía un tema postergado. Hay muchas cosas que se han revelado que nos está naturalmente desafiando para ver cómo nuestro país y el sistema sanitario naturalmente tiene que cambiar, ¿no? Y en el texto bíblico, y pasamos a la tercera y última reflexión, vamos a encontrar una preocupación de Dios, una preocupación de Jesús por recuperar el cuerpo de las personas, porque las personas estén plenas, estén bien y estén sanas. Y lo último que podríamos ver para terminar es que en estos relatos hay un tema también importante, ¿no? Que si bien es cierto, le encontramos a un Jesús que hace sus milagros, pero también vamos a ver que los milagros tienen un proceso en el cual el ser humano tiene un nivel de intervención que es importante. Por ejemplo, varios de estos relatos de milagros, vamos a darnos cuenta que hay un entorno cerca de la familia, o cerca, perdón, de la persona enferma, que bien puede ser la familia, que bien puede ser las amistades, que están preocupados para apoyar, para ayudar, para interceder por la persona enferma.
Y entonces esta tercera reflexión podríamos titularlo que en los relatos de sanidad en el Evangelio de Marcos es un relato que desafía el amor y desafía la solidaridad. Hay un bonito texto del paralítico, ¿no? Que sus amigos son quienes conducen al paralítico donde estaba Jesús. Y cuando llegan a la casa y ven que la casa está llena y ellos no pueden entrar con el enfermo, lo que hacen es se suben al techo y abren un forado ahí y bajan al paralítico para que Jesús lo sane, ¿no? Este paralítico sin estos amigos quizás se hubiese quedado siempre sin poder sanarse. Luego hay otros relatos de la niña que está enferma en casa, cuya madre va en búsqueda de sanidad, o del muchacho que estaba endemoniado y cuyo padre intercede. También hay un sordo mudo que es llevado por sus amigos frente a Jesús. ¿Qué revela estos relatos? Revela algo que desafía naturalmente nuestro comportamiento hoy en día, especialmente de la iglesia, ¿no? La importancia de la solidaridad, la importancia del amor al prójimo. Y entonces los milagros se dan cuando también hay un entorno que busca cómo el enfermo o la enferma se acerca a Jesús y hacen todo lo posible para que esto suceda. Y seguramente eso se constituye en un desafío para nosotros. ¿Cómo estamos respondiendo de manera personal, de manera familiar, como iglesia, frente a los distintos casos de enfermedad física y también enfermedad emocional? Somos nosotros ese soporte para que las personas, algunas familias, puedan sentirse apoyadas, puedan sentirse estimuladas, puedan sentirse menos solas para enfrentar esta pandemia. Cómo la iglesia está trabajando para sostener a nuestras familias, ¿no? Hermanos y hermanas que están pasando por el proceso de la enfermedad. Estos relatos de sanidad en el Evangelio nos desafían a la fe. Y también, naturalmente, cuando pensamos en nuestro contexto, nos damos cuenta cómo el egoísmo, el individualismo cada vez más crece, ¿no? Lo que hemos hablado anteriormente de las clínicas usureras, de las farmacias que suben el precio de las medicinas. Eso es una revelación clara, ¿verdad? De gente que actúa con mucho egoísmo, ¿no? Que no les interesa sostener a los demás, apoyar a los demás. En ese sentido, pues, nuestra ética cristiana evangélica tiene que demostrar algo totalmente distinto. En conclusión, hermanos, hermanas, seguramente que podemos resumir diciendo que en los evangelios los relatos de la sanidad nos muestran un Dios solidario, un Dios que siempre está en la mayor disponibilidad para expresar todo el amor al prójimo. Pero también son relatos que nos van a revelar el desafío, ¿no? de Jesús para nosotros, creyentes, y también para la iglesia. Ese desafío de llamarnos cada vez más a la solidaridad, ¿no? A recuperar el rostro tierno de Dios, de cercanía y búsqueda permanente de la sanidad de las personas, pero también para convocar a nuestra solidaridad, a convocar al amor al prójimo, convocar a la búsqueda de cómo sostenemos, especialmente a las familias que están pasando por dificultades de salud. Sin duda que es nuestra tarea y es nuestra responsabilidad hoy en día trabajar fuertemente. La pandemia aún va a continuar, el problema de la salud mental todavía va a tener seguramente varios meses por delante. Tenemos que organizarnos como iglesia para ver cómo atendemos tanto la salud física como la salud mental. Es nuestra responsabilidad, ¿no? Somos una familia en la iglesia de atender todos estos casos. Hay que animarnos, ¿no? Hay que organizarnos, hay que capacitarnos para que podamos atender las distintas dificultades. Seguramente que en la congregación de ustedes también hay personas, familias enfermas, ¿no? Que sientan en la iglesia solidaridad, que sientan en la iglesia que hay una familia
que quiere acompañarlos por medios de la oración, pero no solamente la oración, hay distintas acciones que el Señor nos llama a hacer. Yo quisiera terminar compartiéndoles las palabras de una canción que puede muy bien animar nuestro comportamiento de amor al prójimo. Dice esta canción: cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas, que estos relatos de la sanidad sea un impulso para continuar trabajando, recuperando enfermos, sanando enfermos, preocupándonos por la sanidad y tratar de lograr ser una comunidad plena y completamente sana, disfrutando de la vida que el Señor nos concede. Que Dios le bendiga, hermanos y hermanas, y a seguir trabajando en la lucha y en la resistencia por la vida plena. Muy buenos días.